Resolvamos este problema. Problema número 4, Mundial de Fútbol. Primero necesito saber entre los presentes, ¿hay alguien que no pudo hacerlo? Pero sí lo intentó. Eso es lo que necesito saber. ¿Nadie? Todos lo pudieron hacer entonces. Excelente. Me encantó. Buena. Ahí tengo. Yo no tenía internet. Yo olvidé el tema entidad-relación, dice Carlos. Profe, ¿no ha subido la clase? ¿Cómo que no? Si está en el ambiente aprendizaje. Las tablas del relacional sí se me ocurrió, dice Carlos. Profe, Dígame, ¿yo le puedo mostrar lo que hice? pero por supuesto. Hice un paint. Veamos el paint. Vale. Me tiene que habilitar para poder Espere, compartir la pantalla. espérese. Okidoki. Ya, ahí está. Profe, ahí está. ¿Le explico lo que hice? Por supuesto. Comencemos Ya. primero con el problema. El problema dice, construir un modelo entidad-relación. Oh, me lo sacó. ¿No? ¿Está ahí? Construir Está un más modelo, grandecita. ¿ya? Ahí está bueno. Un modelo entidad-relación a partir del modelo relacional que refleje toda la información necesaria para almacenar. Chuta, ya lo movió. Voy a leer del mío mejor. Relativa a algunos aspectos del Campeonato Mundial de Fútbol, considerando algunos supuestos semánticos siguientes. ¿Ya? Primero, un jugador pertenece a un único equipo y no hay dos jugadores con el mismo nombre. En este caso, le hablo a todos. ¿Qué vendría siendo jugador? ¿Qué es jugador? Una entidad. Una entidad. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué vendría siendo equipo? ¿Qué vendría Un atributo siendo? de la, un atributo de la entidad, ¿no? Porque dice un jugador pertenece a un único equipo. A un Equipo único de equipo. atributo de la entidad, ¿no? Atributo de jugador. Puede ser, po. Sí, pues. Lo No lo apoya mi sé. compañero. No lo sé, pues veamos. ¿Ya? Y no hay dos jugadores con el mismo nombre. ¿Qué significa eso que no haya dos jugadores con el mismo nombre? Que también nombre una entidad, ¿o no?
¿O nada que ver? ¿Nombre sería una entidad? No. O sea, un atributo de jugador, pero Ya, nombre sería un atributo de jugador, pero cualquier atributo. no por el nombre, la primary key. Muy bien, ahí sí, ¿cierto? Ya. Sí. Como no hay dos jugadores con el mismo nombre, nombre es un atributo y ese atributo me serviría a mí para poder identificar un único jugador. Ese tipo de atributos se llaman primary key. Muy bien. Número 2. Un jugador puede actuar en varios puestos distintos, pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. Es decir, en este partido soy defensa y en el próximo capaz que soy mediocampista. ¿Ya? Por lo Entonces, tanto, profe, dígame, ¿sí? partido sería otra entidad y el puesto sería un atributo. Déjeme leer y lo revisamos, ¿vale? Y entonces vamos viendo. Ahora, ya, no vamos más adelante. Quedémonos ahí nomás. ¿Qué pasaría si puesto fuera un atributo? Eso es algo importante que nosotros debemos entenderlo. Le voy a sacar su presentación, don Daniel, después volvemos, ¿ya? Y Por su pollo. para solucionar un tema que está hablando el compañero. Entonces, espérenme. A mi pizarrón. Eso estoy buscando el pizarrón. Ahí estamos. Entonces, ya tendríamos la tabla jugadores. Y entonces, de lo que nosotros estábamos leyendo, que un jugador puede tener varios puestos distintos, ¿cierto? Puede tener varios puestos distintos. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Si un jugador puede tener varios puestos distintos, ¿qué sería puesto? Ya sabemos ya qué nombre es mi clave primaria. ¿Qué sería puesto? Un atributo ¿De qué? ¿De jugador? del jugador. Ya, veamos si es que es así. Imagínate el jugador A. Voy a poner más delgadito Ahí esto. Sí. se repetiría, o tendría que repetirse muchas veces. Entonces Claro. no podría ser, pues. Oh, ¿quién está hablando ahí, Javier? Sí. Es otra cosa. ¿Cómo? Abierta a otro nivel. ¿Sí o no? Tal cual lo que dice Javier, pero lo voy a explicar. Imagínense entonces que aquí yo estoy hablando de puesto. Entonces, imagínense ustedes que el puesto del jugador A es defensa, pero no siempre es defensa. Algunas veces es mediocampista. ¿Y cómo lo pondría yo dentro de la tabla jugadores? Habría que reingresarlo como A y después poner. Nosotros lo vimos, ¿se acuerdan o no? La clase pasada Sí. tendría que reingresar y poner acá mediocampista. Un ejemplo. ¿Qué sucede? Esto es lo óptimo, ¿no? Hacer, ¿se acuerdan? Sí. ¿Es lo óptimo? ¿Está bien eso? Ah, no, pues, no. No está bien. ¿Por qué no, Daniel? Porque pierde la eficiencia. Ya, no es óptimo porque pierde la eficiencia, puede ser, pero a lo mejor una explicación un poquitito más allá. Porque al final estoy repitiendo los datos y no estoy aprovechando bien el modelo. Ya, Vamos a correcto, ingresar muchos datos. correcto, son muchos datos. ¿Qué otro consecuencia tengo de hacer esto? No lo sé. ¿Qué pasa con mi primary key? Se repite. ¿Me sirve el nombre como primary key? No. No me serviría, ¿cierto? Ya, entonces, al leer, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de eso. Porque dice, un jugador puede actuar en varios puestos distintos.
Entonces, si un jugador actúa en varios puestos distintos, ¿qué está significando eso? ¿Qué puesto es una entidad? Lo más Y tiene, probable. y tiene Lo más relación probable. de 1 a n con jugador. Correcto. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. ¿Ya? Después vamos a ver qué es lo que sucede ahí. No sé lo que hicieron ustedes. Lo estoy leyendo nomás. En cada partido, dígame. Estaba diciendo algo. Ya. Pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. Ya. En cada partido intervienen varios colegiados, árbitros, para los que no están muy, ¿cierto? A lo mejor la chiquilla no sabe, colegiado árbitro. En un partido intervienen varios árbitros. Un colegiado puede realizar una función en un partido y otra distinta en otro. Es decir, por ejemplo, en un partido puede ser guardameta, o sea, perdón, juez de línea, y en otra puede ser árbitro del central del partido, ¿cierto? El juez del partido, ¿ya? En otros puede estar en el bar, qué sé yo, hay harto árbitro. Es obligatorio en todo momento que un jugador pertenezca a un equipo determinado y no podrá cambiar de equipo a lo largo del mundial. Es decir, un jugador pertenece a un único equipo y lo está recalcando solamente, ¿cierto? Un jugador, es como para rellenar. Un jugador pertenece a un único equipo, ¿ya? Entonces, primero veamos, entre todos, y Daniel me va diciendo aquí para que lo vamos haciendo entre todos, ¿ya? Para que no lo revisemos En mi paint. en su paint que está hecho, sino que lo vamos haciendo, ¿ya? Y así entonces lo vamos entendiendo todos también y aprovechamos el tiempo. Entonces ya tenemos la tabla jugador, o la entidad jugador, como quieran llamarlo. ¿Qué otra entidad tendríamos que sería otra tabla? Equipo Podríamos tener equipo. y puesto. Equipo. Ahora, sabemos la relación que hay entre jugador y equipo. ¿Qué relación hay? De 1 a n también. De 1 a O 1. sea, Veamos, Giselle Pérez. Dígame, ¿dónde pongo el 1? ¿Dónde pongo la N? ¿Cuál será esta relación? profe, Dígame. que no, yo me acuerdo que el año pasado con la ayudante lo hacíamos primero de jugador, poníamos un 1. Ya, un jugador tenía solo un equipo. Ponía un 1 en jugador y un 1 en equipo. Y después ponía de un equipo puede tener N jugadores. Lo hacíamos así como, y ahí nos quedábamos con la relación como mayor. No sé si me explico. Sí, sí se explica bien. Hay muchos ayudantes que hacen eso, pero me carga porque existe una confusión después en las evaluaciones. Mm. Entonces, ¿Es de N a 1 o no? ¿dónde pongo la N? En jugadores. Ya, es correcto. Pero este es el análisis que nosotros debemos hacer. Un jugador, siempre yo comienzo la pregunta 1. Un Sí, así jugador, mismo. ¿en cuánto equipo está? En 1. Ahí anoto solo la respuesta, Ah, ya, ya. ¿vale? Anoto solo la respuesta. Después, un equipo, ¿cuántos jugadores tiene? N. N, correcto. Y anoto solo la respuesta, entonces así ya no se crea Mm. confusión y sé que esta es la relación entre jugador y equipo, ¿cierto? Sí. Entre jugadores y equipo, correcto. ¿Qué otra entidad tenemos? Puesto. Mm, pongámosle que sea puesto. Ya. ¿Con qué se relaciona puesto? Con
jugador. ¿Un jugador? O- ¿Están seguros? No, no sé. Con equipo tengo la duda. Con equipo. Un juego. ¿Con equipo? El puesto con el partido, pues, profe. O compartido En el también. partido, sí. Ahí falta otra entidad. Por ahí me está gustando lo que alguien está diciendo, ¿cierto? Entonces aquí falta otra entidad que se llame partido. ¿Eso me están diciendo? Sí, Sí. pues. Partido. Profe, y falta otra entidad, ¿Ya? que es la entidad árbitro, La entidad el árbitro, colegiado. colegiado. Le vamos a poner árbitro. La A. Oh, me quedo muy chico esto. Ahí. Árbitro. Correcto. Vamos a achicarlo y ahí vamos a alcanzar a ver. Ya. ¿Qué uno con qué entonces aquí? ¿Los jugadores con equipo? ¿Los equipos con qué? Compartido. Los equipos con partido. Veamos. Los equipos tienen partido, ¿ya? Y aquí, entre partido y equipo, veamos la relación para que veamos al tiro si es que está bien o mal. Un equipo, ¿cuántos partidos tiene? En el, varios puede tener. Po. Varios, lo más Ah, no. probable. Y un partido, ¿cuántos equipos tiene? En el- También, por N. cierto. Ujú. Una relación de mucho a mucho. ¿Estará bien eso o no? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Profe, yo lo hice distinto. ¿Cómo lo hizo? Po? Veamos. Explíquemelo aquí. Ya, la primera entidad era la de jugador, ¿Ya? con su atributo de nombre, equipo, rol y partido. Ya, pero ya Entonces, explicamos por qué razón no tenía equipo. pero espérese, po. Ya, bueno. Ya. Después puse otra tabla, la cual tiene rol, partido y árbitro. Y después puse la otra entidad, que era la entidad árbitro, y hacía la relación del rol con el partido. Y al medio estaba el rol, partido y árbitro, y el árbitro en la otra entidad, y esa era como la relación. No sé si se entiende. Y al final las tres entidades para mí son jugador, partido y árbitro. Jugador, partido y árbitro. Y equipo entonces no es una entidad. Para mí Profe, equipo, ¿y podría ir el torneo también? ¿Torneo, campeonato? Ya, mira, podríamos agregar muchas cosas, pero no agreguemos algo que no esté en las instrucciones, ¿ya? Para que no exista tanta confusión. Entonces, nuestro compañero Daniel nos dice, ojo, aquí equipo no es una entidad. Equipo es un es atributo del un jugador. atributo del jugador, ¿cierto? ¿Están de acuerdo el resto o no? ¿Qué opina el resto? Carlos igual, dice, igual puede- perdemos la primera key. No, profesor, es de delante Ah, eso. ya, estaba leyendo entonces, estoy perdido. Ya, Para decirle una emergencia. pero alguien que opine, alguien que opine. Equipo que no esté, ¿cierto? Sino que forme parte, que sea un atributo de jugador, dice Daniel. Opiniones, ¿qué opinan? ¿Bueno, malo? ¿Podría ser, no podría ser? Esto igual a mí me podría interesa ser. porque, ojo que al final de cuentas, ¿por qué hacemos estos ejercicios? Es para lograr entender, ¿ya? Es para lograr entender. Da lo mismo si nosotros lo hacemos bien o lo hacemos mal. Lo que interesa es que nosotros entendamos, que aprendamos,
¿cierto? Y después en una evaluación seamos capaces de ejecutarlo correctamente. Pero ahora da lo mismo si nos equivocamos, no pasa nada, ¿cierto? Ojalá que nos equivoquemos. Profe, según yo, hay 4 entidades. Ya, ¿cuáles son las cuatro? Pero Que es- respóndame la que primero la pregunta y después me dice su ¿Cuál fue la propuesta. pregunta? La pregunta es, Daniel nos dice, ojo, nos dice Daniel, equipo no es una otra entidad, sino que es un atributo simplemente del jugador. Sí, pues, o no, debo todo el jugador. Ah, usted dice que está correcto. Sí, ¿Y por qué? porque yo lo que hice fue que tengo No, la pero entidad. no porque lo hizo usted va a estar bien, pues quiero saber la No, pues, razón, ¿me entiende usted o no? ¿Por qué sí. equipo sería un atributo del jugador solamente y no otra entidad? Profe, Dígame. yo creo que equipo sí tiene que ser una entidad porque no podemos poner, eh, o sea, tenemos que tener a un jugador en una entidad más grande para que juegue un partido. Un jugador solo no puede jugar un partido sin equipo. Ya, buena, buena. ¿Quién está hablando ahí, Javier? Sí, profe. Profe, Ya. yo lo miré por si acaso si era un equipo de tenis, ¿ya? Por si acaso. No, pues ¿cómo va a ser un equipo de tenis? Entonces solamente juegan dobles, po. Si tiene que leer la inicial del problema. ¿Qué dice? Sí, dice mundial, po, de ¿Qué fútbol. después? De fútbol. Eso dice clarito el problema. No me sirvió sacarme el pillo. Dice Mundial de Fútbol. Problema 4, Mundial de Fútbol. ¿Cómo me dice ahora que es de tenis? Pero viendo lo que dice el Javier, sí tiene razón, pues, que al final estaríamos repitiendo todo el rato al equipo. Si hacemos un supuesto de los jugadores, se repetiría mucho el equipo. Claro, y el problema es que los jugadores no juegan partidos, sino que son los equipos los que Los juegan el equipos. partido. Ese es un problema, ¿cierto? Ese es un problema. Profe, ¿y si al final el jugador no es una entidad? ¿Jugador usted quiere que no sea entidad? Sí, y ponemos al equipo. Profe, El problema de que jugador no sea entidad es que si tú quieres que eso sea así, tú tendrías que... Están viendo la pizarra, ¿cierto, chiquillo? Sí. Tú lo que tendrías que hacer entonces es poner aquí equipo 1, y entonces poner equipo 1, y de repente jugador Alexis Sánchez. Y tendrías que repetir otra vez equipo 1, el otro jugador, y así sucesivamente. Porque un equipo tiene muchos jugadores, po, ¿sí o no? Sí, Si tú lo quisieras hacer de la otra forma, sería peor todavía. Cada equipo tendrías que repetirlo unas veintitantas veces según la cantidad de jugadores que tenga el equipo. ¿Te das cuenta, Daniel? Esa es la razón por la cual no podría ser de esa manera. ¿Ya? Ahora, equipo dentro de jugador, ¿cierto? Sí podría ser. Sí podría ser. ¿Ya? Eh, es mucho más factible que lo otro, digamos, sí, por supuesto. ¿Ya? Aquí simplemente creo un atributo más y le pongo equipo. Y nada más. pero deja de ser eficiente, po. Hay una forma mejor de hacerlo, ¿cierto? Ahí todos los equipos. ¿Podría ser? Sí, podría ser. No parecería error, a eso es lo que me refiero. Dentro de esta tabla estaría bien hecha, ¿cierto? Estaría bien hecha, lo que tú decías al inicio, Daniel. Pero el problema ya sería al unirla con las otras entidades, ¿cierto? Con las otras entidades que existen. ¿Ya? Eso sería el problema. Por lo tanto, sí existen estas dos tablas y esta es la relación. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Y esto está Profe, correcto. Dígame, Gise. o sea, yo tengo como una duda, Tipo, porque los jugadores tendrían puestos dentro del equipo o dentro del partido. dentro del partido. Mm.
Porque en otro partido decían las instrucciones, Podría podría tener tener otro. un puesto distinto, claro. ¿Cierto? Mm, Es decir, Entonces ya sé. el partido del jueves, alguien podría ser mediocampista y central. Y el partido después del martes podría ser lateral, po. Bien puede ser, ¿me entiendes? Ujú, En una de esas, sí. puede tener otro puesto. Si esto no estamos aprontando para el partido que viene. Y Mami, entonces, mami. ¿Quién es? Mauri está ahí con el micrófono encendido. ¿Y cómo anda gritándole a su mamá? Tiene que ir para allá, vaya y le dice allá lo que necesita. Profe, no sé qué puede ser. ¿No se le ocurre, chiquillo? ¿Qué hicieron ustedes, po? ¿Qué hicieron en sus tareas? Profe, Dígame. es que yo lo que le estaba diciendo antes era Ya, que dejé 4 entidades, pues jugador, partido, árbitro y puesto. ya. Ya, pero ya Ya, vimos que tiene que ir equipo. es que en mi lógica no iba aquí, como una Ya, entidad. ya, correcto. Y entonces, ¿cómo lo unió? Un Yo jugador. puse, yo puse un jugador, puede jugar muchos partidos, uno N, Ya, un jugador tiene muchos partidos. claro. Y en un Y partido, ¿cuántos jugadores juegan? solo uno, Un jugador en un partido. porque es único, po. Es un solo jugador, no se puede repetir, ¿o no? No, pues. Póngase el partido del martes. Un jugador. ¿En cuántos partidos puede llegar a jugar? En muchos, pues. ¿Está de No, acuerdo conmigo o no? Pero en el partido del martes, ¿cuántos jugadores jugarán en ese mismo partido? ¿Cuántos jugadores me refiero a? Aquí está Bosellur, Alexis Sánchez, ¿se entiende, no? Aquí están todos los jugadores, po. ¿Cuántos jugadores van a jugar ahí? Ahí van a jugar 11 por lado. Es decir, muchos también. Entonces ya esta relación es extraña. ¿Sí o no? profe, ¿Profe? y unir jugadores compuestos, Ya. ¿Por qué sería jugadores compuestos? porque un jugador tiene un puesto y ese puesto sería en un partido con un árbitro. Ah, no sé. Un jugador tiene un puesto Sí, y un puesto pertenece a muchos jugadores, sí. pero pertenece a un puesto solamente dentro de De un Partido. partido. un partido. En realidad, si nosotros uniésemos todos los partidos, esto sería N, ¿cierto? Mm, sí, ¿Estamos de acuerdo o no? sí, porque son muchos partidos. Claro, porque un jugador, por ejemplo, Alexis Sánchez, ¿cuántos puestos tiene? Bueno, Alexis Sánchez tiene el puesto de delantero, tiene el puesto de enganche central y también puede tener un puesto de, no sé, pues hasta de líbero lo han usado. Hola. Volante, sí, ha estado en hartos puestos. Entonces, un jugador puede tener muchos puestos y ese mismo puesto también tiene muchos jugadores. El delantero, hay hartos delanteros. Arquero, hay 3 arqueros. ¿Cómo solucionamos todo este embrollo en el que estamos metidos, chiquillos? Eso Profe, pero necesito el puesto, que piensen. pero el Vamos. puesto, el puesto pertenece al partido, pues la relación desde Y puesto a partido es ya, N1, ¿no? el puesto pertenece al partido, eso me está gustando. ¿Cómo unimos eso? Que el partido con el puesto, algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber, no sé cómo. Es que en un partido un jugador tiene un puesto, ¿o no? No sé. Profe, yo tengo una idea. Ya, a ver, veamos ¿Por su qué, idea. por qué no nos ordenamos primero? Es que, Sí, porque, pues. es que saquemos todas las cosas que identifican a las cosas. Por ejemplo, tenemos el partido, el árbitro, las funciones. Luego tenemos el puesto que yo lo puse como rol, jugadores
El nombre y el equipo. Y al final ahí hacemos las relaciones, pues. Ya, pues ahí tengo las 5 entidades. Yo tengo 5 entidades ahí. Pero le faltan atributos, pues. Ah, me faltan los atributos. Ya, dígame los atributos de cada entidad. El árbitro Eso, tiene funciones. eso me está diciendo, ¿cierto o no? ¿Lo estoy entendiendo bien? Es que yo había hecho otra cosita, pues. Yo tenía cuadraditos, los cuadraditos que eran como las tablas, ¿Sí? y lo representaba uno, pues. Luego hacía la relación del partido hacia el árbitro. Pero ahí están los Que el atributos, pues. partido puede Aquí, tener harto árbitro. funciones. ¿Qué más tienen Ajá. los árbitros? Eso nomás. Ya. No veo cómo esto influye en nuestras relaciones, pero igual, si usted lo entiende mejor así, está bien. Va a quedar más desordenadito porque el partido se supone que tiene muchos árbitros. ¿Ya? Igual que en el partido solamente puede un jugador cumplir solamente un rol. Profe, ¿y no se hace una relación triple? Puede ser, no lo sé, pues es que eso necesito que ustedes me puedan solucionar eso. ¿Cómo hicieron la tarea? Porque esta era una tarea de una semana completa. Profe, es que yo, así como lo tenía, pensé que estaba bien, se lo juro. Y no está hecho el lote. Estuve 3 horitas ahí leyendo con los PPT y Ya. ahí haciendo borrón y cuenta nueva. Ya, mira, le propongo algo, porque usted trabajó harto. Preséntelo y vamos revisando Mis su errores. trabajo. Eso, sus Porque, propios errores. Ya que porque le ya me dedicó faltó una tanto entidad. tiempo, ya que Es le que me dedicó faltó una tanto entidad, tiempo, se lo juro. ya, Ya no sé si se está viendo. ahí vamos, en Ah, ya. proceso. Ya, Ya. Se supone veamos. que Achíquele esto un era lo. poquitito para ver el modo general. Ya, Ya, correcto. ahí está todo completo. Ya, Ya, la relación que yo había hecho era que primero aquí se ve el mouse, ¿cierto? sí, claro. Ya. Este P se supone que eran los partidos. P de partido. Estos eran los árbitros y las funciones. Luego en los partidos existían los roles. Y el jugador tenía los roles y ese era el equipo. Y luego el jugador tenía el nombre. Entonces, yo establecí la relación de que un partido tiene muchos árbitros, porque ahí Mucho sale. árbitro, mucho árbitro. Ujú. Y un árbitro solamente Tiene, arbitra en un puro partido, eso me estás diciendo tú. exacto, ¿Y por qué solamente arbitra en un puro partido ese árbitro? porque estamos viendo por un partido, pues. No estamos jugando 2 partidos al mismo tiempo. Por muchos Es partidos. que el ejercicio dice un campeonato, pues son varios partidos. Correcto. Campeonato mundial de fútbol. Ya. Entonces, ese uno de ahí hubiese sido una N. Correcto. Ahí va una N. Sí. Sí. Ya, No lo puedo sigamos. editar, profe, pero ahí ustedes acuérdense. Sigamos. Está grabado. Ya, luego, se supone que el árbitro tiene muchas funciones, Ya. ¿cierto? Eso. Luego, Y una teníamos. función es ocupada solo por un árbitro. Exacto. Por eso está el 1. Ahí sí, ¿cierto? Por Ya. ejemplo, El del VAR del VAR. o el juez de línea. Solamente hay un árbitro en el VAR. Y Sí, es no, pues. ese, es Juanito Pérez. No puede haber otro. Exacto. Ya. Iba a colocar los jueces de línea, pero como son 2, ya ahí no íbamos a complicar, pues. Ya. Luego, Bueno, eso también está medio extraño. Pero sigamos. ya. Luego teníamos los roles, pues. Bueno, la verdad es que esta era la entidad y esta es como la relación que le puse, la R de la relación. Entonces voy Ya. a irme al jugador. Ya. Que un jugador puede tener N roles, pero que son los puestos. Pero el rol solamente puede jugar en un partido. ¿Se entiende? Sí, pero tú me explicas solamente la relación entre dos entidades debe ir hacia allá y hacia acá. Tú me debes explicar por qué dice uno y por qué dice uno abajo. ¿Te das cuenta que hay dos uno que Ah, tú me pones? sí, Tú me sí, debes sí. explicar eso. Ujú, ya.
se cumple un rol en un partido y un partido tiene solamente la función de un rol. O sea, en Que el un jugador lo partido hace. hay puro arquero. Eso significa. Todos son arqueros dentro de un partido. Ah, no lo había mirado así. Eso dices tú. No, Todos son delanteros. no, pues no es lo que quería expresar. Porque eso es lo que tú me estás mostrando en esta diapositiva. ¿Cierto? Un rol Mm, está en un único partido y un partido tiene solamente un rol. Es decir, todos tienen el mismo rol, pues todos son arqueros. mm. Entonces, este uno tenía que haber sido. No, este tenía que haber sido una N. Que en un partido pueden haber muchos roles. Muchos roles, eso sería. Sí. Ahí sí, Pero pues ahí sí, solamente. Ya. ahí sí. Y recuerda lo que sucede en una relación de 1-1. ¿Qué habría sucedido en este caso si hubiese estado correcto una relación de 1-1? Es atributo, pues. Claro, no es una entidad, po. Una relación de 1-1 no es una entidad, es un atributo de la otra. Mm. Ya, Profe, sigamos yo la creo que la explicación. clave está en el punto 2. ¿Cómo? Que la clave como del ejercicio yo creo que está en el punto 2. O El sea, punto 2. y Un jugador puede actuar en varios puestos distintos, pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. Ese punto se refiere, ¿cierto? sí, pero ya no lo creo. Ya, pero se dio cuenta Daniel que está mostrando los errores que tiene. Sí. Ya, ojo con eso. Ujú. Entonces aquí tiene otra relación de 1-1, por ejemplo, ahí abajo, J con N. Sí, pero eso también, porque yo lo había establecido que era un atributo del jugador, pues, Profe, el equipo y el nombre. profe, Dígame. en caso de que puesto fuera una entidad relacionada con el jugador, no se puede llevar la primary key de jugador, el nombre, así como un puesto en ese jugador. ¿Un puesto? Discúlpeme que no lo escuché bien. O sea, un puesto y ahí después se lleve el nombre del jugador. Así como relacionarlo de, ya, un jugador tiene un puesto en un partido y ahí le ponemos el 1. Y después el puesto puede tener N jugadores. Dentro del mismo partido. Sí. Claro. ¿Y cómo tú pones eso dentro del mismo partido? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podríamos ponerlo? Porque yo estoy de acuerdo contigo que un puesto tiene muchos jugadores y un jugador tiene solamente un puesto, pero en un partido determinado. ¿Cómo podríamos establecer eso? Que si tú lo logras establecer eso, está correcto. Entonces, ¿Cómo? yo pienso que el puesto podría llevarse el atributo principal del jugador y ahí después relacionar puesto con partido. De alguna manera. Mira, que esto está correcto, pero ¿cómo lo hacemos? Algo claro necesito. De hecho, no lo voy a borrar porque esto está bien. Pero ¿cómo logramos, cierto, que se entienda de que esto es solamente en este partido y no en otro? ¿Se entiende, no? Porque recordemos que, ¿qué significa el puesto? Significa que es una tupla que va a estar aquí. Es decir, por ejemplo, delantero. Otra tupla es otro puesto. ¿Se entiende o no? Defensa. Es un ejemplo. Entonces un jugador va a tener solamente un puesto aquí. Aquí va a estar el jugador A, que es delantero, ¿cierto? Pero ¿cómo pongo que sea solamente dentro de este partido y no de otro? Y que en otro partido podría tener otro puesto. ¿Cómo logramos eso? Profe, ¿le puedo mostrar lo que yo hice? Ya, pues. Ya, voy a intentar aquí compartir Pero pantalla. ojalá que respondan la pregunta que estoy haciendo para que avancemos
Y no solamente vaya yo revisando y diciéndole lo malo que tienen, pues ya. Estamos en la Ok. relación entre jugador y puesto. Ya, veamos, esto está profesional. Sí, pues que igual no sé dibujar bien, entonces le hice ahí. Ya, veamos. Ya, yo lo que entendí, tampoco sé si está bien, pero es que un jugador puede jugar muchos partidos y ese partido siempre va a recibir a un único jugador, pues, entendiendo que el nombre es la clave primaria de ese jugador. Ya, y el partido puede recibir muchos puestos, pues, pero en ese Lo podría correr partido, un poquito para la izquierda, es que no alcanzo a ver bien. No tanto. Ahí, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Que no lo ¿cómo alcan- no estoy corriendo nada? Ahí. Sí, sí lo está corriendo. Ahí. Oh, se movió mucho para el otro lado. Es que estoy moviendo el mouse nomás, pero no sé qué pasa. Es que a mí no se me mueve acá, pues no sé qué. Ah, ya, correcto, ya. Ahora sí lo veo bien. Ya. Ya, discúlpeme que lo interrumpí. Entonces, un jugador puede jugar en muchos partidos, Sí. pero usted me dice que un partido solamente juega un jugador. O sea, el partido recibe siempre a un jugador, pues. ¿Cómo va a estar un jugador en el partido? O sea, yo creo que falta el equipo acá, ¿Cómo? pero Porque esa relación de ahí arriba, 1 a n, eso si es que fuese así, no estaría bien. Porque está correcto que un jugador juega muchos partidos, sí, pero, ujú, pero un partido de fútbol, ¿cuántos jugadores están jugando? No puede jugar solo uno, la verdad, por recibe hartos. ¿cierto? Dentro de un partido, como le decía yo antes, hay mínimo 22 personas ahí corriendo en la cancha. Entonces ya esa relación es una relación de muchos a muchos. Profe, ¿Qué sucede con una relación de muchos a muchos? No significa que está malo. Significa que cuando nosotros descubrimos relaciones de muchos a muchos, significa que debemos crear una Otra tercera entidad. tabla entre medio, claro, una tercera entidad. Alguien me estaba preguntando algo. profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Mire, yo tengo la duda de que acaso no puede ser donde dice jugador, poner equipo y que se genere, o sea, como una entidad aparte. Ya, entonces en vez de jugador, o un partido es jugado solamente por un equipo. Sí, po. Y ese equipo juega varios partidos, Ya, pero dentro de un porque partido, ¿cuántos equipos juegan? dos. Dos. Dos, correcto. Ay, Entonces, sería exactamente la misma relación de muchos a muchos. Ojo que no significa que está malo, significa que no podría unir esas dos, debería existir otra tabla entre medio, ¿cierto? ujú. ¿Quién está mostrando esto? Ignacio, me parece, ¿cierto? Fíjate, Ignacio, además que tú me estás diciendo que dentro de un partido hay solo un árbitro. Y también me estás diciendo que un puesto de trabajo, un puesto, ¿cierto? De jugador. De jugador, em, solamente está en un partido. A la vez, y no es así. De hecho, un partido tiene dos arqueros. Mm, No tiene solo un puesto, ¿cierto? Sino que tiene más de uno. A veces es difícil hacer esto. ¿Se dan cuenta o no? Por eso es que yo estoy poniendo este pequeño ejercicio, ¿ya? Para que veamos las relaciones correctas que deberían existir entre las tablas, ¿ya? Esto es algo fundamental y muy, muy importante que ustedes lo entiendan. Esto está bien. Entonces, volvamos a lo nuestro. Esto está bien. Pero ¿de qué forma nosotros explicamos que esto sucedería solamente en un partido determinado?
Un jugador tiene Profe, ¿sí? poniendo que en un partido tiene muchos puestos, ¿cierto? Aquí, en la relación entre estos dos me estás diciendo tú ahora. Sí, Ya, vamos a ponerlo. y puesto podría llevarse un partido. ¿Mm? Ah, no, pero es que Un partido tiene muchos este puestos, ya. Sí, y un puesto tiene solo un partido. Un puesto, en un partido solamente está un puesto. Por ejemplo, arquero. Arquero hay solo en un partido. Ah, no, entonces debería ser No podría ser, NN. ¿cierto? Entonces No ahí tendríamos podría. que crear otra tabla, po. Lo más probable, po. Pero Ya, yo estoy entonces sería, preguntando otra cosa. ¿cómo relacionar qué? Correcto, esa es mi, esa es mi pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ese? ¿Mm? Que contestando eso podríamos contestar lo otro. Por ejemplo, ¿no les tincaría a ustedes, por ejemplo, poner lo siguiente? Es una sugerencia solamente, ¿eh? Y ustedes me dicen si está bien o mal. Por ejemplo, dentro de puesto, yo les decía, aquí tengo el código del el puesto de trabajo, el delantero, no sé qué, y aquí tengo el nombre del jugador, ¿cierto? Y también tengo el partido para decir, en este partido, ese jugador tenía ese puesto. Y lo más probable es que después se repita nuevamente el jugador, pero con otro puesto con otro puesto de trabajo. Dale. Aquí es delantero, un ejemplo nomás. Aquí es delantero y acá el mismo es eh, 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 juega en el medio. Otro partido. Vamos a poner partido 1, partido 2. Es como para que se entienda. ¿Qué opinan de esto? ¿Podría repetir, profe, la explicación? Por favor. Correcto. Pero no es una explicación, es una propuesta. Ok. Entonces tengo puestos. Lo voy a hacer más grande para que se entienda ya. Entonces aquí tengo la primera key del puesto, por ejemplo, puede ser el código. ¿Ya? Es probable que tenga nombre del puesto. ¿Ya? Acá tenga jugador. ¿Ya? Y acá tenga partidos. ¿Ya? Porque aquí yo tengo partidos. El partido 1, el partido 2, el partido 3. Ya, para que se entienda nomás. Entonces, la pregunta mía era, ¿cómo logro, cierto, que un jugador tenga solamente un puesto, tomando en cuenta que podría tener muchos, pero yo sé que puede tener un puesto solamente en un partido? Entonces, ¿qué les parece si yo pongo acá la primary key de partidos para que eso sea así? Por ejemplo, el puesto 1, que es delantero, voy a poner un ejemplo nomás, del jugador A en el partido 1, ¿cierto? Otro puesto, código 2, en el puesto medio, el mismo jugador en el partido 3, por ejemplo. En el partido 3 tiene otro puesto, ¿cierto? Otro, aquí en medio y antes era delantero. Pero, si tú te fijas, un jugador, ¿cierto?
está destinado a un único. ¿Esto sirve o no? ¿Esto sirve de alguna forma o no? Eso quiero su... No estoy diciendo si está bien, tampoco estoy diciendo si está mal. Quiero su respuesta solamente. ¿Me sirve de esta forma o no? Estamos analizando, estamos aprendiendo. Yo le Profe, encuentro sentido, profe. ¿Ah? pero una pregunta, ¿cuál sería la primera key aquí? ¿Sería el ¿De qué? código ¿De El qué? del partido. puesto? ¿De ¿De puesto puesto sería cuál sería? código? Ya, y si hubieran dos, por ejemplo, el código de arquero vendría siendo otro uno, entonces vendría siendo el jugador B que ocupa el rol de arquero, tendría el código 1. Otra vez. Por ejemplo, juega el City contra el United ya, y está De Gea y está Ederson. De Gea va a ocupar el código 1 y Ederson también va a ocupar el código 1, pues. Entonces, ¿cómo hacer la ¿Por clave qué? primaria si ¿Por se está, qué? se está repitiendo, pues? Pero no entiendo por qué ambos van a ocupar el código 1. Eso no lo entiendo. Porque supone que es el puesto, pues. Entonces, el código de arquero va a ser un número, pues. Ah, correcto, correcto, correcto. Ya lo entendí. Voy a borrar aquí. Así me dices tú. No hay ¿Ah? por el nombre del jugador, No, se pues. puede distinguir, ¿no? No, Bueno, profe, no me refería a eso, pues. Por ejemplo, en puesto, supongamos que son dos arqueros, pues. El código que ocupa el arquero 1 va a ser el mismo que va a ocupar el arquero 2, pues. Porque van a haber dos arqueros en un partido. ya. No sé Mira, si me explico. sí, ojalá que sí, y yo digo lo que entendí. Entonces tú me dices, el código 1 que es delantero el jugador A. Código 1, también delantero, el jugador B. Exacto. ¿Cierto? Y estaría repitiendo el código por la primera y que. Y esto sería en el mismo partido. Exacto. Ahí está bien, pues. Código 2, medio, Mediocampista. el jugador Ujú. A, el código 2. Otro partido, ¿cierto? Bueno, si es que Exacto. este sería el caso, simplemente tú pones una primary key, una clave, no una clave primaria, sino una super clave. Entonces, pone el puesto con el jugador. Y eso sabes que nunca se va a repetir. Porque un jugador no puede tener dos puestos en el mismo partido. Exacto. Perdón, en el mismo partido. Aquí está el Ujú. partido. Sería esas tres. Ah, mm. ¿Ya? Porque es probable que el jugador B en otro partido también sea delantero. El jugador 1, el jugador B. ¿Te das cuenta? Aquí, por ejemplo. Sí. Pero va a ser otro partido. No va a ser el mismo partido, sino que va a ser Ujú. otro partido. Eso, ¿no? Entonces, por eso tendrían que ser las tres una super Una clave super clave. y nunca se repetiría en ese caso. ¿Contesté tu pregunta o no? Sí. Esa era mi interrogante. Ya, pero contesten la mía, que yo he hecho como 5 preguntas y nadie me ha contestado nada. Entonces, de esta forma, ¿me serviría? Sí, no, ¿por qué? Eso es lo que necesito. Sirve porque se cumplen todas las funciones, pues. Yo igual, profe, le encuentro sentido a lo que hizo. Porque los partidos le van dando La diferencia del la puesto. diferencia. Sí, porque es un campeonato. Correcto, es un campeonato. Ahora, vean que todo esto se está repitiendo. Ojo con eso. Esto, por ejemplo, todo este dato se repite con este dato, se repite completamente. Solamente para agregar un puesto de trabajo, un puesto más. Un partido distinto, claro. A un partido distinto, correcto. ¿Cierto? Pero ¿qué opinan ustedes? Peor es nada, pues. Que igual estamos avanzando. Es que Estamos en lo más duro. Ya, puede ser, Profe, yo tengo ¿cierto? una consulta. Dígame.
si usted pone los partidos en esa columna de allá, entonces tendría que eliminar este cuadrito de la izquierda, de P, de partido. Esto. Sí. Porque ¿qué atributos llevaría partido? ¿La fecha? Puede ser, ¿no? Pero de acuerdo a las instrucciones, Mm, ¿tiene algún atributo? Profe, el que dijo eso pasó su ramo, de una. ¿Qué dijo qué? El que dijo que el partido estaría sobrando, pues le Ah, quería hacer estaría una entidad, sobrando. pues. Pero no he dicho todavía que eso está bien. Porque aquí tengo una instrucción que dice, en cada partido intervienen varios colegiados. En cada partido intervienen varios colegiados. ¿Cómo podríamos de alguna forma representar eso si no tenemos la tabla partidos? Ah, claro. ¿Mm? Profe, ¿y no podría ser un atributo de los árbitros del partido? De los árbitros. Sí. No, porque un árbitro arbitra muchos partidos. Ah. Y un partido es arbitrado por muchos árbitros también. ¿Ya? Pero esto, yo estoy solucionando solamente el tema o el problema que teníamos, que un jugador solamente tiene un puesto, pero en un partido determinado. De esa forma lo pudimos solucionar. ¿Estamos bien o no? Son un poco... se explayan demasiado, abarcan mucho. Concéntrense solo en lo que estamos viendo. ¿Ya? Preguntas de esto. Es decir, yo lo único que estaba haciendo era cumplir la regla que me decían que un jugador puede tener solamente un puesto, pero en un partido determinado. Entonces, tuve la obligación de incluir partido o la primera key de partido, y entonces que eso forma parte de la clave primaria para que se cumpliera la regla, ¿cierto? Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo terminaría este modelo? ¿A qué se refiere terminar? No entiendo. Porque no está completo para mí. No, pues no lo hemos terminado. Ah, ya. Que pensé que íbamos a hacer corta y... No. Y entonces, ¿qué pasa con los partidos ahora? ¿Cómo representamos los partidos? ¿Cómo representamos los árbitros? A partido, agregarle un atributo que sea el código, pues. No, una tupla. Aquí tiene el código. Está puesto. Código del partido. Partido 1, Ah, partido ya. 2, partido 3. ¿Cómo lo unimos con las otras tablas? Porque tienen que estar todas unidas de alguna forma. Esa es una base de datos, ¿cierto? Le vamos a pedir entonces a Daniel un poquito de Partido árbitro, yo silencio creo. y le vamos a pedir a otras personas que no hayan participado. Dígame, José. José está diciendo algo. De partido árbitro, yo creo. Tiene que caber Partido va uno. con árbitro. Ya me gustó esa opción, ¿cierto? Lo más probable es que esto vaya por aquí. Vamos a poner más abajo ya. Por ahí. Entonces tú me dices, la verdad es que partido va con árbitro. Entonces, aquí. Un partido es arbitrado por muchos árbitros. Y un sí, árbitro puede arbitrar muchos partidos. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo creo en eso, ¿no? sí, profe. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que aquí debemos agregar
otra tabla. Porque no podemos tener esta relación de muchos a muchos, ¿cierto? Aquí va entonces otra tabla. ¿Ya? ¿Qué tabla es esta? Bueno, puede ser calendarización, no sé, como quieran llamarlo, ¿cierto? Un partido tiene muchas calendarizaciones. Una calendarización habla solamente de un partido. Mira, la relación ya está mejor. Un árbitro puede tener muchas calendarizaciones y una calendarización a lo mejor tiene solamente un árbitro en ese puesto de trabajo, ¿cierto? Solamente uno. Hay solamente un árbitro, hay solamente uno en el uno. ¿Ya? Y entonces lo más probable es que aquí tengamos entonces, como están las n's aquí, en esta tabla del medio, nosotros deberíamos tener entonces la primary key de árbitro y también tenemos la primary key de partido, ¿cierto? El árbitro A en el partido 1, el árbitro B también en el partido 1, el árbitro A en el partido 2, ¿cierto? Entonces, como esto funciona de esa manera, ¿cuál será la clave primaria? Son ambas, ¿cierto? Es una super clave. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo o no? Chiquillo, alguien que no me haya Sí, dicho profe. nada. Veamos. Funciona. Obed Mora, dígame, ¿está comprendiendo o no? Si no puede hablar ahí por el chat nomás, no hay ningún problema. Profe, ¿Sí? yo me perdí un poco en lo Ya, último eso que está hizo. bueno, pues. Tiene que siempre preguntar, pues dice. Ya, ¿Todo lo azul? ¿Todo lo azul? sí, en eso. Ya. Como que ¿Pero entendiste se me por qué tuvimos que crear esta tabla azul? para ¿O no? poder unirlos, ¿o no? O sea, que No, había que ir por otra parte. no. Había, porque fíjate que aquí hay una relación, sin esta tabla azul, hay una relación de muchos a muchos, porque un partido es arbitrado por muchos árbitros. Y un árbitro puede arbitrar también muchos partidos. ¿Te das cuenta que hay una relación de muchos a muchos? ¿Y se acuerda ustedes lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué sucedía cuando existía una relación de muchos a muchos? ¿Te acuerdas? Lo Nace una tengo nueva vida. anotado. Con- Nace una nueva vida, ¿cierto? Nace una nueva tabla. Bien. Eso es lo que sucede. Nace una nueva tabla. Profe, ¿siempre se hace eso? O sea, Correcto. Cuando hay cuando... una relación de muchos a muchos, siempre Sí. nace una nueva tabla entre medio. ¿Acuerdas que lo Mm, vimos en la clase pasada o no? Parece que no. sí. Sí, lo tengo anotado, yo lo encontré. Ya, una relación de, habíamos visto relación de muchos a muchos, relación de uno a muchos, relación de muchos a uno y relación de uno a uno. Estas son las 4 posibilidades que nosotros tenemos, ¿cierto? En estas dos nosotros no hacemos nada, están correctas. Y en la primera, recordando nomás, nace una nueva vida, una nueva tabla, como quieran llamarlo, ¿cierto? Toda relación de muchos con muchos nacen nuevas vidas, siempre. Y la relación de uno con uno
¿cierto? Una tabla deja de ser tabla y pasa a ser atributo de la otra. No, yo di un ejemplo. Imagínate tú que yo tengo la tabla mm, mm, estudiante y tengo la tabla, no sé, ¿qué puede ser? Eh, direcciones. Entonces un estudiante tiene una sola dirección y una dirección es de un estudiante, entonces, bueno, a lo mejor direcciones no sirven. Pueden vivir más estudiantes en la misma casa. Eh, la Universidad. tabla universidad o la tabla carrera, ¿cierto? O universidad tampoco sirve. Bueno, en fin. Pero, por ejemplo, root. Entonces Profe, tengo celular. o número de celular, bueno, ¿cierto? Tengo alumno y celular. Entonces, un alumno tiene un celular, un número de contacto, y ese número de contacto pertenece a un único alumno. Por lo tanto, la tabla celular deja de ser tabla y formaría parte simplemente del atributo, es un atributo más. Entonces aquí está el nombre del alumno, el root, y aquí está su número de contacto, ¿cierto? Deja de existir como tabla y pasa a ser un atributo de la otra tabla, ¿ya? Es una relación de uno a uno. Se ve pocas veces, pero a veces se ve, ¿ya? Entonces, aquí teníamos una relación de muchos a muchos, dice. Esa es la razón por la cual tuvimos que crear esta nueva tabla y a la nueva tabla le pusimos calendarización, por ejemplo. Y entonces hicimos nuevamente estas relaciones para saber cómo eran estos indicadores, estos índices. Y entonces dijimos que un partido tiene muchas calendarizaciones. Perdona, ¿esto qué era? P, partido, ¿no era? Sí, profe, partido. Partido y árbitros. Claro. Una calendarización es solamente de un partido. ¿Estos son partidos? Sí, profe. Partido Sí, profe. 1, partido 2. Ya. Partido 1, partido 2, partido 3. Y los árbitros partan de muchas calendarizaciones y está solamente un árbitro ahí. La P de partido, le voy a poner partido, porque pensé que era pues partido. ¿Ya? Pero esa es la razón por la cual se crea esta tabla. ¿Ya? Se crea simplemente por el análisis de la relación que nosotros hicimos inicialmente. Profe, ¿cómo sería desde partido de calendarización la 1N? Eso estaba pensando. Po. Un partido debería tener solo una calendarización, ¿o no? Un partido, Sí, pues. Se juega solo una calendarización. en una fecha y en una otra. Sí, entonces esto debiese ser otro nombre, no calendarización, ¿cierto? Podría llamarse asignación de árbitro o algo así. ¿Ya? Para que se entienda más. Eso es lo que hace la relación entre estos dos. Asignación de árbitro. Entonces un partido tiene muchas asignaciones de árbitro, pero una asignación de árbitro pertenece solo a un partido. ¿Ya? Un árbitro puede tener muchas asignaciones de árbitro, pero una asignación de árbitro solamente hace relación a un árbitro en específico. ¿Ya? Y entonces tenemos estas relaciones de 1 a n y de 1 a n.
¿Ya? A lo mejor con ese nombre se entendía un poquito más asignación de árbitro, ¿cierto? Y entonces, como sabemos que aquí está la N, el muchos, y aquí está el muchos, entonces se debe llevar la clave primaria de ambas tablas. Y tenemos una superclave, porque sabemos que no se va a repetir jamás cuando están juntas, ¿cierto? Dice, ¿cómo quedaste? ¿Igual o un poquito mejor? No, profe, quedé más clara ahora ya entendí por qué. ¿De verdad sí o no? No inventes. Muchas gracias. No, sí, de verdad, es que no, no sé cómo explicarlo, pero de verdad que sí entendí. Ah, excelente, excelente. Muy bien, Gracias. muy bien. Y entonces, ¿cuál es la relación entre puesto y entre puesto? ¿Cómo unimos con todo esto? Porque no está unido, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que deberíamos unir nosotros? Los jugadores los unimos a los árbitros a los equipos. ¿Cómo funciona esto? Profe, ¿y si unimos los equipos con los árbitros? Los equipos con los árbitros. ¿Un equipo tiene árbitro? No tiene. Es como Y los raro, equipos con los ¿cierto? partidos. Del Sí, partido. profe. Con los partidos está mejor. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Ah, pues, Entonces, un equipo, ¿cuántos partidos tiene? N. N partidos. N partidos, ¿cierto? ¿Y un partido cuántos equipos tiene? N. N también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una nueva vida. una Pasa nueva vida. exactamente Una lo nueva mismo, vida. exactamente lo mismo que delante, ¿cierto? Tenemos esta nueva vida, ¿ya? Entre partido y equipo, ¿ya? Entre partido y equipo. ¿Ya? ¿Cómo podemos ponerle a esta nueva vida la relación entre los partidos y los equipos? La fecha. Eso puede ser fecha, ¿cierto? ¿Ya? O puede ser asignación de equipo, no sé cómo quieran llamarlo, fecha, ¿cierto? ¿Ya? Mm, veamos si es que nos resulta. Una fecha, ¿cuántos partidos tiene? Muchos. 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 Un partido, ¿cuántas fechas tiene? ¿En cuántas fechas está? Uno. Solo una, ¿cierto? Sí. La fecha 15, no sé, ¿cierto? Ya, Ujú. acá. Un equipo, ¿en cuántas fechas juega? En muchas. En N. Muchos. Y una fecha, ¿cuántos equipos juegan? N. Uy. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos otro Nueva problema. vida. Y esto se seguirá repitiendo constantemente. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Estará bien esa unión? Profe, era mejor hacer el equipo atributo del jugador nomás y listo. Aunque sea más largo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Mm? Se alcanza a ver todo, ¿no? Lo voy a intentar achicar. Ahí. ¿Cómo se une? ¿Cómo se hace?
¿Mm? Profe, puesto compartido, Veamos puesto porque compartido. depende del partido qué puesto va a ocupar el jugador. Puesto compartido. De hecho, fíjate que aquí puesto tiene ya una clave de partido. Ah, sí, entonces está listo o no? Puede ser, pues en una de esas, Alejandro. ¿Sí o no? Sería buenísimo. Fíjate entonces que un partido, en un partido, ¿cuántos puestos hay? N. Muchos. Y un puesto, ¿en cuántos partidos juega? 1. Solo en uno. 1. Porque recordemos cuál es el puesto. Es este. Un puesto, ¿cierto? ¿En cuántos partidos? Solamente en uno. No juegan más de... No, pues no puede estar en dos, ¿cierto? Sí, Solo sí, uno. profe, está en De el hecho, enunciado. como dice Alejandro, esto ya está hecho porque ya teníamos la clave aquí, pues chiquillos, ¿se dan cuenta o no? Que esto ya estaba hecho, ya está listo, ya teníamos la primera key de partido, ya estaba dentro de puesto, ya estaba listo. Y ahí entonces está nuestro ejercicio. ¿Les gustó, cierto? Dado por el éxito. Sí, profe, estamos listos. ¿Ah? ¿Cómo se sienten? Es que Mal. no, bien, que entre todos igual nos ayudamos, po. Claro, entre todos. Para la prueba lo vamos a hacer entre todos, profesor. ¿Ya? Pero esto Oye. esto debe quedar claro, ¿ya? Y entiendo yo que al principio cuesta mucho. Eso es que se ve en la asignatura previa a esta, po. Pero ustedes me decían que ya lo habían visto, pues de hecho cuando yo estábamos, me decían, no, el ayudante había dicho tal o cual cosa, ¿cierto? ¿O no? ¿Ustedes habían visto estas relaciones, po, no, chiquillos? No tuvimos No ayudantías, teníamos profe. ni ayudantía, profe. Ah, no, No. No. chuta. No, ¿Y creen que será Es que necesario tener el profe ayudantía lo en esta pasó, asignatura? pero ¿Cómo, profe? ¿Creen que será necesario tener ayudantía en esta asignatura ahora? ¿Qué creen ustedes? no sé cómo se sienten los demás compañeros. Yo creo que para los ejercicios igual no ayudaría, nunca está de más. Porque igual deben de tomar en cuenta que es un tiempo adicional que tendrán que dedicarle. Pero claro, te ayudará entonces una cosa por otra, pero tendrán un horario en el cual tendrán que asistir. Ojo con eso. Y la verdad es que no lo he puesto aún porque habíamos dicho en las primeras clases que yo encontraba que era más tiempo aún. De hecho, imagínate, ahora van 17 que quedan conectados y empezamos en casi 30. Profe, Entonces yo ¿pueden no sé. mostrar el dibujo un poco más arriba, por favor? ¿Cómo? ¿Pueden mostrar el dibujo más arriba, por favor? ¿Ahí? Sí. Mira, por ahí. ¿Se ve bien o no? Sí. Bueno, no hay mucha respuesta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar este problema para la próxima clase de tarea, antes de pasar más materia. Bien, este va a ser el problema. Problema número 3, carreteras. Hay que diseñar un problema de carreteras. ¿Ya? Profe, yo creo que hace falta una ayudantía. Yo creo lo mismo, profe.
Porque yo no creo en realidad que mis compañeros que se retiraron porque sabían, se retiraron porque no entendían. Pero eso yo no lo entiendo. ¿Por qué tú te vas si no entiendes? No sé, un colapso. A lo mejor van a votar el ramo. Puede ser. No creo, no sé. Porque yo recién ahora, a esta altura siento que comprendí un poco y no sé, no habría salido. No, igual entrete, pues, profe. Esto es ensayo de error. Ahí uno va Ensayo aprendiendo error. igual. Correcto. Esa es la forma de aprender. Equivocándose, si al final de cuentas uno tiene que ser capaz de adquirir este tipo de pensamiento, un pensamiento lógico, ya que se adquiere de esta forma, de la forma de poder ir ensayando, de poder ir poniendo esto en su medida, justa medida, ¿ya? Entonces, vamos a tener este problema, voy a intentar ver el tema de la ayudantía, ya me comprometo a eso y próxima semana les voy a tener una respuesta, ¿vale? Vale, Ya, profe. profe, Gracias, gracias. profe. En todo caso, voy a intentar entonces Vale, profe. no dejar porcentaje para la ayudantía ni nada de eso, y no va a ser obligatorio asistir, sino para el que lo desee, ¿vale? Así lo vamos a dejar. Si Sí, es que profe. hubiese, si es que Más hubiese, que nada, igual ver el tema de los ejercicios. claro, ver ejercicio. Eso, Ya, profe, eso. correcto. Ya. Bien, entonces tenemos el problema número 3, lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya, chiquillo, y ahora vamos a pasar materia. La clase pasada nosotros quedamos en las claves primarias. Aquí quedamos. ¿Ya? Lo último que vimos entonces fue que la clave primaria, ¿se acuerdan ustedes? Se podía poner aquí abajo, si es una clave única, o se podría poner inmediatamente después de poner el atributo. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue lo último que nosotros vimos. Sí, profe. Sí, excelente. ¿Por qué se llama clave primaria? ¿Por qué se llama así? Porque tienen un atributo único, Ya, pero esa es ¿o la no? respuesta de por qué se llama clave. Clave es porque hay un único atributo que identifica una tupla. ¿Pero por qué se llama primaria? Porque recurrimos a esta al momento de hacer las tablitas. La verdad, va al principio, no, no necesariamente. Sí, la Viana era la ayudante antes, me dice Claudio. Pero este año será otra persona. Porque va al principio, no. No es porque va al principio. De hecho, nosotros vimos que un atributo puede ir en cualquier parte. Puede ir al final, da lo mismo el orden. La verdad que se llama clave primaria porque existen otro tipo de claves. ¿Ya? Existen otro tipo de claves. Y que son, si hay una clave primaria, las otras claves son claves secundarias. O también se llaman claves alternativas. Bien. Las claves alternativas se ponen de esta forma, con unique o unique. ¿Qué significa una clave alternativa? Significa que yo cuando dentro de una tabla yo tengo más de un atributo que sea único. Imagínense ustedes la tabla alumnos. Yo tengo root y tengo número de matrícula. Ambos me servirían como clave primaria. ¿Cuál pondría yo? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál El pondría? número de matrícula. Ya, ¿por qué podría esa y no root? Por el contexto, alumno, Puede número de ser, matrícula. puede ser, sí. ¿Qué dice Daniel? Diga nomás. Yo pondría la más corta. De Daniel. Pero es que sí, pues más eficiente. Escribo menos números. Andan por ahí en todo caso. Número de matrícula gigante también.
Bueno, la respuesta es cualquiera de las dos me sirve. Cualquiera, independientemente. Yo podría elegir una o le podría elegir la otra. Pero, obligatoriamente, la que no deje como clave primaria, yo debo establecerla como clave alternativa. De esta forma. Bien, no va a ser mi clave primaria. Pero al establecer que va a ser una clave alternativa, SQL va a entender que cuando ingresen la información, esta también debiese ser única. ¿Ya? También debiese ser única. Por eso se le pone unique. ¿Sí? Porque también debiese ser única. Es decir, si yo pongo como clave primaria el número de matrícula, como me dijo alguien, significa que yo voy a aceptar de que muchos alumnos tengan el mismo root. Y yo sé y entiendo que eso no podría suceder. ¿Cierto? Entonces, como yo sé que no pueden muchos alumnos tener el mismo root, yo lo pongo con clave alternativa, con unique. Se puede poner de esta forma. Ahí está pintado de color rojo, ¿cierto? Matrícula, char es un ejemplo nomás, 10, unique. O podría yo poner matrícula, char 10, y después al final, abajo, poner unique, entre paréntesis, matrícula. Cualquiera de estas dos formas es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿ya? Consulta, ¿se entiende o no? ¿A qué es lo que va con clave alternativa? Es decir, este atributo tampoco se puede repetir, po. El número de matrícula de un automóvil tampoco se puede repetir. Y el número de chasis tampoco se puede repetir. Una de las dos va a ser mi clave primaria y la otra tendría que obligatoriamente ser una clave alternativa. Bien. Ahora, vamos a ver cómo unir una tabla con otra dentro de SQL. ¿Cierto? Nosotros ya hemos visto que para poder unir una tabla con otra, ¿cierto? Lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Para poder unir una tabla con otra, ¿ya? Si yo aquí tengo código, ¿cierto? Si yo aquí tengo código, obligatoriamente en la otra tabla también debo tener ese atributo para poder unirla. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Cierto? Así, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? ¿Se entiende eso? ¿Chiquillo o no? Sí, profe. Ya. Ojo con eso. Entonces, entendiendo eso, nos vamos aquí a este ejemplo para poder unir dos tablas. Entonces yo tengo la tabla equipos y tengo la tabla jugadores. Bien. Un equipo tiene muchos jugadores. Un jugador pertenece a un único equipo. ¿Dónde debería ir la clave? Debería ir dentro de jugadores, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense que la clave primaria de equipos es code equipo. Ahí está, primary key, code equipo. Por lo tanto, ese atributo también debiese estar dentro de la tabla jugadores. Ahí está, code equipo. Smalling. Ahora, el nombre no necesariamente tiene que ser exactamente igual. En este ejemplo es exactamente igual, pero no necesariamente tiene que serlo. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser exactamente igual el nombre. Podría ser código. Acá llamarse código y acá llamarse equipo o código del equipo. Podría ser nombres distintos. Lo que sí tiene que ser exactamente igual es
el tipo de atributo que nosotros estamos ingresando. Aquí es Smalling y arriba también es Smalling. El tipo de atributo. Bien. Smalling, Smalling. ¿Ya? Después de hacer esto, nosotros al final de todo hacemos la unión. Porque que tenga el mismo atributo no significa que estén unidas. Y entonces aquí unimos. Y entonces lo hacemos con esto que se llama foreign key, ¿ya? O clave foránea, o clave extranjera, o clave ajuerina, como quieran llamarlo, ¿cierto? Es una clave de afuera. ¿Qué significa clave de afuera? Que lo estoy uniendo con otra tabla, en otras palabras. Entonces, una clave foránea va a ser el código del equipo. Este atributo. Como se llame, yo podría hacer código, entonces aquí pongo código. ¿Ya? El nombre de este atributo es el que yo pongo ahí dentro del paréntesis. References con la tabla que yo lo voy a unir. En este caso, equipo. Entonces, automáticamente lo une con la tabla equipo y con la primary key que existe acá. Yo no pongo la primary key de equipo acá dentro. No, yo pongo solamente el atributo de la tabla jugadores, referencias, equipo, y de inmediato entonces se une con la tabla equipo. Se une de esa forma. Bien. Consultas, dudas, parece que no. No, profe. Bueno, vamos bien. Ya. Lo penúltimo que pasar por hoy día. Bueno, de esa forma se unen. Ya entonces, si yo quiero unir equipos con otra tabla, lo uno de la misma forma y así sucesivamente. Algo que no habíamos visto es puesto. Fíjense que aquí yo quiero que el puesto sea ingresado, por ejemplo, portero, defensa, medio, delantero, con opciones. ¿Cómo lo hago esto? Bueno, pongo puesto varchar 9, después check, abre paréntesis, value-in, abro paréntesis y ahí pongo todas las opciones para que pueda ser rellenado el puesto. Bien, entonces cuando alguien lo va a ingresar, no va a tener que digitarlo, sino que escoger dentro de estas opciones solamente. Bien, escoger solamente dentro de esas opciones. ¿Por qué es varchar 9? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Por qué se pone varchar 9? Creo que marchar significaba que podía tener un máximo de 9 caracteres o que tenía que tener 9 caracteres. Sí, que delantero es lo que más tiene. Porque delantero es que tiene 9, ¿cierto? Máximo 9. Y no es char porque defensa tiene menos, medio tiene menos, portero tiene menos, ¿cierto? Muy bien. Por eso es varchar y no char, ¿cierto? Pero máximo 9. Entonces por eso se han puesto varchar, después check value in, ¿cierto? Abre paréntesis y ahí pongo todas las opciones con una comilla simple. Con comillas simples. Entonces pongo portero, defensa, medio, delantero, etc. ¿Ya? Ahí entonces voy poniendo cada una de ellas. Muy bien, muy bien. Lo último entonces, eso era lo penúltimo. Lo último, yo también puedo unir dos tablas con
no con primary key, sino que con esta clave unique. También puedo unir las tablas con esto. ¿Por qué? Porque por algo es una clave alternativa, ¿cierto? Por ejemplo, unique estadio. Bueno, esto es esto es ficción, ¿ya? Ustedes saben, chiquillos, que, por ejemplo, aquí en equipos se supone que primary key sea el código del equipo y el estadio, porque se supone que cada equipo tiene un estadio. Pero, por ejemplo, en Chile no sucede eso, po. La U, por ejemplo, no tiene. Entonces, pero se supone, ¿ya? Supongamos. Entonces, yo podría tomar esta clave porque es una clave secundaria o alternativa y poder unirla con otra tabla. ¿Cómo se hace? Se pone referencias, nombre de la tabla y después el nombre del atributo. ¿Ya? ¿Ya? Nombre de la tabla y nombre del atributo. Entonces, fíjense que acá no es así. Acá pongo foreign key, ¿cierto? Y el nombre del atributo. Se pone desde referencias en adelante. De esta forma. Entonces pongo estadio varchar 20. Inmediatamente después pongo referencias, equipos, estadio. ¿Ya? Lo debo poner entonces inmediatamente después de estadio. Entonces, declaro mi clave, el estadio, ¿cierto? En la otra tabla, en la tabla equipos, es una clave alternativa. Entonces pongo referencias, equipos, y debo poner entre paréntesis estadio, porque si no lo pongo entre paréntesis, lo va a tomar automáticamente con la primary key. Y por eso entre paréntesis debo poner con qué clave alternativa yo lo estoy uniendo, que es con la clave alternativa estadio. ¿Se entendió, no, chiquillo? De esa forma yo uno entonces una tabla con otra con primary key y de esta forma con foreign key, ¿cierto? La otra tabla tiene aquí estadio como una clave secundaria y entonces una tercera tabla, la tabla partidos, tiene entonces el atributo estadio, varchar 20, debe ser exactamente igual. Estadio, 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 aquí está, varchar 20 debe ser exactamente igual, ¿ya? Y entonces poner referencias, equipos, estadio. De esa forma entonces yo uno una tabla con una tabla con otra mediante esta clave que es alternativa. Hasta aquí entonces vamos a estar por hoy, estimados niños. Consultas, dudas, de lo que ustedes deseen. Todo clarito, profe. Les recomiendo, Mientras. por mientras, ya, les recomiendo dos cosas muy importantes. Uno, hagan la tarea. Número 2, vean la clase nuevamente. ¿Ya? Repásenla. Si ustedes toman apunte, tanto mejor. ¿Ya? Si no tomaron apunte, cuando vayan teniendo dudas, repasen las clases en la cual se pasó esa materia. Eso les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Les va a ayudar muchísimo. Vean nuevamente la explicación. ¿Por qué una se une con otra? ¿Cómo se une? ¿O cómo descubro esto? Eso se ve nuevamente, entonces de esa forma te va quedando un poquitito más claro. ¿Ya? Espero que estén súper bien. Voy a subir lo más prontamente posible esta clase. La de la semana pasada está en el ambiente aprendizaje en Educandus, ¿cierto? Entonces, está disponible para ustedes. Que estén súper bien. Me despido. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, chao.